Buenos días, iglesia, Dios les bendiga. Si nos ponemos de pie para leer la palabra del Señor, seguimos con el Evangelio según San Marcos, como estamos estudiando en esta serie. Marcos capítulo 1, versículos del 16 al 20. El libro de Marcos capítulo 1, versículos de 16 al 20. Leemos la palabra del Señor. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, hermano de Simón, echando una red en el mar porque eran pescadores. Y Jesús les dijo: vengan conmigo y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres. Dejando al instante las redes, ellos lo siguieron. Yendo un poco más adelante, Jesús vio a Jacobo, el hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, los cuales estaban también en la barca, remendando las redes. Al instante los llamó y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. Acompáñame a orar, familia. Padre Dios, te damos tantas gracias por esta mañana, gracias por el gran regalo que tenemos, y es vida, pero esta vida es un regalo porque tenemos al dador de la vida para con nosotros, y este dador para con nosotros de vida nos ha mostrado su vida, quién Él es, su carácter, en la palabra de vida, que es viva y eficaz. Así que, Padre, venimos delante de ti porque es lo que hacemos como creyentes, como seguidores de Cristo. No venimos a escuchar a un hombre, venimos a escuchar a el perfecto Dios hablando por medio de su palabra, usando a un imperfecto para hablarle a imperfectos, mostrándonos el perfecto Cristo. Así que venimos a escuchar. Eso es lo que venimos a hacer. Venimos a atender a tus palabras, venimos a responder a la voz de aquel que nos ha llamado como sus ovejas, y queremos escucharte, Dios. Así que habla, por favor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden tomar asiento, familia. Y oré de esa manera, dando énfasis a la palabra de Dios, porque precisamente eso es lo que la iglesia hace domingo tras domingo. Yo sé que hay otras razones por las cuales venimos a la iglesia. Hay otras razones, circunstancias que nos traen a la iglesia, pero realmente la iglesia viene a la iglesia o al local de la iglesia porque nos venimos a hacer esto. O sea, lo que hacemos domingo tras domingo no es algo que simplemente es tradición o rutina. O sea, la idea de mismo sentarnos, pararnos, orar, cantar, escuchar la palabra es lo que Dios ha diseñado para su pueblo. Todo está en base centrado a esa palabra. Ahora bien, esto que hacemos nosotros domingo tras domingo no es algo que tomamos o debemos tomar a la ligera. A veces lo hacemos, a veces pensamos que el ir a la iglesia un domingo es simplemente algo que hago por hacer. Pero el escuchar la palabra de Dios es un regalo de Dios. Y hubo un tiempo en el pueblo de Israel, en la historia de Israel, donde la palabra de Dios no fue entregada. Y quizás para nosotros es como algo tan lejano, como que, bueno, no es nuestra experiencia, porque a diferencia de ellos, pues tenemos un gran, glorioso Salvador que ya vino, pero a veces se nos da por sentado que tú tienes la palabra de Dios, y a veces tomamos tan a la ligera el participar del pueblo de Dios con la palabra de Dios. Pero escucha las palabras del Señor en Amós 8, 11 al 12, que son palabras de juicio. Y esto es lo que dice: vienen días, declara el Señor Dios, en que enviaré hambre sobre la tierra. Y Él clarifica qué tipo de hambre. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír las palabras del Señor. La gente vagará de mar a mar y del norte hasta el oriente. Andarán de aquí para allá en busca de la palabra del Señor, pero no la encontrarán. Nosotros estamos en la serie de Marcos y no necesariamente es la misma época del silencio de Dios que encontramos en Amós, pero del Antiguo al Nuevo Testamento pasaron 400 años de silencio de parte de Dios, donde no había un profeta, donde no había un mensajero de parte de Dios. Sin embargo, estudiando Marcos nos hemos dado cuenta del regalo de la vida en la persona de Cristo que fue anunciado por aquel profeta Juan el Bautista. Por lo tanto, a la luz de todo el relato de Dios,
Nosotros tenemos algo glorioso y es lo que Juan nos dice en Juan, capítulo 1, 14, cuando él dice, el verbo, la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Por lo tanto, un anuncio de juicio, ¿tendrán hambre de mi palabra? Yo no voy a dar mi palabra. Yo, en mi tiempo, enviaré no simplemente un mensajero que hable del mensaje, pero enviaré al mensajero por excelencia, que sea mismo el mensaje por excelencia. El mensaje y el mensajero en Cristo es el mismo. Eso es lo que nosotros encontramos entonces en la palabra del Señor. Ahora, tú te preguntarás, ¿qué tiene que ver esto con Marcos? ¿Qué tiene que ver esto con lo que Mirko nos acaba de leer de Marcos capítulo 1 del 16 al 20? ¿Qué es lo que tiene que ver? Bueno, esta mañana me gustaría que viéramos que precisamente estos versículos que Mirko nos leyó es precisamente una descripción de lo que es en realidad el reino inaugurado de Cristo, que trae buenas noticias de salvación ante un juicio futuro seguro. O sea, si el juicio de Dios en ese tiempo era no habrá palabra, la llegada del reino inaugurado por Cristo no simplemente trae buenas noticias de fe o buenas noticias de salvación por medio de la fe, pero anuncia este periodo en el cual nos encontramos antes de ese periodo asegurado, que es el juicio de Dios. Entonces estamos en un periodo de buenas noticias para un momento oportuno, ahora y el hoy y el ya y el aquí, porque en el allá y para siempre, si no respondes a este mensaje, vendrá un juicio mayor sobre tu vida. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto? Bueno, vemos entonces estas buenas noticias de Dios en la persona de Cristo, también como un futuro juicio asegurado en la misma persona de Cristo. Ahora, ¿dónde vemos esto? Bueno, primero que todo yo quisiera que viéramos los discípulos. Y vamos a ver más adelante que uso este lenguaje de juicio porque precisamente la idea de pescadores de hombres conlleva en sí mismo juicio. Y quizás para algunos de ustedes, estoy seguro, va a ser la primera vez de entender cómo así que los pescadores de hombres tienen un sentido de juicio. Yo pensé que era una tarea evangelística nomás. Bueno, vamos a ver por qué se hace esa tarea evangelística. Pero entonces, primero que todo, yo quisiera dividir las dos partes esta prédica. Número uno, vamos a ver quiénes son los discípulos que encontramos en estos versículos. Pero no simplemente vamos a encontrar estos discípulos. Después yo quisiera que entendiéramos entonces las palabras del Señor para hacer a estos discípulos. Entonces comencemos con lo primero, que son los primeros discípulos. Y esta es una de las primeras veces, yo creo que vamos a caminar por el texto como que saltándonos, en vez de seguir versículo por versículo, vamos a tratar de entender los discípulos, versículo 16 y versículo 19, que Mirko nos leyó, cuando el versículo 16 dice, mientras caminaba junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, hermano de Simón, echando una red en el mar, porque eran pescadores. Cuando tú ves estos primeros dos, después tú saltas al versículo 19 y te das cuenta que habían otros dos. Yendo un poco más adelante, Jesús vio a Jacobo, el hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, los cuales también estaban también en la barca. Ahora bien, yo sé que la mayoría de nosotros hemos escuchado, estoy seguro, si nosotros hiciéramos una encuesta ahora mismo, ¿cuántos de nosotros hemos escuchado o leído esta historia del llamado a ser pescadores de hombres? Yo creo que la mayoría, por lo menos si tú has estado en una iglesia en un tiempo atrás, tú has escuchado seguramente estos versículos muchas veces. Ahora, lo difícil de un texto familiarizado para su audiencia es que muchas veces pensamos entender ese texto. O sea, si tú has leído esos versículos, me imagino yo, porque eso fue lo que yo hice cuando veo en mi oficina, creo que vamos a ver este domingo, el texto que yo conozco. Es lo primero que hacemos, asumir que ya conocemos este texto con mucha claridad. Ahora, mi tarea es ayudarte a entender si tú realmente entiendes el texto o simplemente estás familiarizado con el texto, pero que ese texto o esa interpretación tuya corresponda con la verdad del texto. Una cosa es estar familiarizado o aún posiblemente haber leído ya esto varias veces, y otra cosa es entender la verdad de ese texto. Entonces, eso es lo que quisiéramos en esta mañana. ¿Sabes por qué? Porque el asumir de la palabra de Dios tiene un gran costo. Y por eso fue que oré de esa manera, porque a veces asumimos la palabra. Ahora, yo me imaginaba y pensaba esto esta mañana. A veces creemos que venimos a la palabra de Dios
como cuando un niño de 1 año viene a quitarle el trono a un rey. Y ni siquiera puede hablar, pero ve al rey ahí sentado en su trono y con llantos o con señales, quítese de ahí porque yo me quiero sentar en el trono. Mira, así nos ve Dios a nosotros. A veces creemos entender la palabra de Dios, asumimos que la entendemos, cuando en realidad entender la palabra de Dios es un esfuerzo diario y es un milagro diario que Dios hace en nuestras vidas. Cuando pensamos que ya sabemos lo que supuestamente ciertos versículos significan, podemos pasar a un gran peligro, y es a tener entonces una mente que se desplaza a un lugar de descanso. No es así, por ejemplo, cuando tú vas a la iglesia o vienes a la iglesia, un texto como estos, el peligro es, ya me conozco esta historia. Ya sé lo que pasa, son pescadores de hombres, así que la mente inmediatamente dice, modo descanso. Yo ya conozco este texto, voy a descansar mientras que el predicador, el pastor termina de predicar y de hablar. Yo ya conozco esto, me desplazco entonces a este lugar de descanso. Posiblemente me voy a este lugar de distracción, a pensar lo que hice ayer, lo que hice esta mañana o lo que voy a hacer más tarde. Pero también puede ser que nos vayamos entonces a un lugar de pasividad. Ahora, ¿cuál es el costo de todo esto? Bueno, el costo de esto es que nuevamente nos quedemos con lo que conocemos y perdamos de vista lo que Dios quiere que conozcamos. Hay una diferencia entre pensar lo que yo creo conocer de la palabra de Dios a que Dios nos muestre su palabra. Entonces, yo quisiera en esta mañana, en un texto tan familiarizado, tan conocido, que tú forzaras tu mente en oración, en súplica al Señor. Dios, permíteme que no me quede en esta área y lugar de mi corazón donde yo ya asumo lo que tu palabra dice, en vez de venir rendido ante tu palabra para que tú hables entonces a mi corazón. Por eso es que venir a la palabra de Dios conlleva una actitud humilde. O sea, venir a la palabra de Dios nuevamente no es simplemente abrir mi Biblia y leer la Biblia. O sea, venir a la palabra de Dios conlleva una autonegación a lo que yo quiero ver, a lo que yo pienso que está ahí, y venir ante el Señor precisamente como lo que Él es, el Rey, y venir con una entera disposición de humildad y decir, Dios, háblame. Yo no quiero asumir tu palabra, yo quiero entender tu palabra. Por lo tanto, mi sugerencia ahora y más tarde y mañana, mientras que vas y lees la palabra, es ora siempre por humildad. No simplemente ora por humildad, pero ora por dependencia. Nosotros no venimos a la palabra asumiendo que nuestro propio intelecto o nuestra propia mente vamos a llegar a entender la mente eterna de Dios. O sea, al reducir la palabra de Dios al que yo la puedo entender por mis propias cuentas, aunque sea lo que haya hecho, aunque sea que haya estudiado lo que haya estudiado, nosotros venimos en humildad e independencia al Señor. Nosotros venimos dependiendo del Señor. Háblanos, por favor, muéstranos más de ti. Porque por algo la palabra del Señor es eterna. Porque nos tomará una eternidad conocer al eterno Dios. Y generaciones pasadas no han exprimido, por así decirlo, en completo la palabra de Dios. ¿Quiénes somos nosotros de asumir que podemos exprimir la palabra de Dios en toda su verdad y decir, ya la entiendo? Entonces, en dependencia de Él, pero también en llenura del Espíritu Santo. Es obra del Espíritu Santo mostrarnos lo espiritual. Es obra del Espíritu Santo quitar ceguera, quitar oídos sordos, quitar corazones de piedra, y aún como creyentes con corazones de carne que todavía evita el pecado en nosotros. Es obra del Espíritu Santo romper ese duro suelo en nosotros para que Dios haga su obra en nosotros. Ahora, esta prédica tiene un tono diferente porque lo primero que estamos haciendo es tratando de aplicar para después entrar en el texto. Y lo hago intencionalmente. Lo hago intencionalmente de una manera que veamos lo que es un discípulo para entender por qué este discípulo debe crecer según la palabra del Señor. Por lo tanto, a veces podemos llegar a escuchar nuevamente esta frase de yo haré que ustedes sean pescadores de hombres, y lo primero que podemos decir es, sí, la tarea evangelística. A veces pensamos más en estos textos en una obra que hacer en vez de un milagro el cual Dios ha hecho en mí. Antes de yo ser un pescador de hombres, Él me ha pescado a mí. Él me ha salvado a mí.
Antes de verlo como una tarea evangelística, en la cual como creyente tengo que ir a evangelizar, compartir de Cristo con los que no conocen de Cristo, lo vemos como en términos nuevamente de movilización, pero no en términos de que somos para ser. Primero que todo, tienes que deleitarte en el milagro de que tú eres un creyente por gracia, si es que eres un creyente. Primero que todo viene el deleite y la maravillosa noticia que yo no puedo creer que Él me evangelizó a mí, que Él compartió su evangelio conmigo. Tú entonces por Cristo eres un discípulo de Cristo. Y eso ya en sí es un milagro si tú logras entender esto. Un discípulo de Cristo es un aprendiz de Cristo. Es uno que sabe y se debe a su Señor. Es uno que completamente nuevamente se ve a sí mismo, no como aquel que ya llegó, como aquel que ya lo sabe todo, pero como aquel precisamente que le falta mucho conocer, porque al ser un aprendiz de Cristo, su ejemplo es Cristo. Su meta final y para siempre es ser como Cristo. Por lo tanto, un discípulo es un aprendiz, es un pupilo. Uno que nunca se va a graduar, ni siquiera va a pasar a su maestro. Es uno que siempre está por debajo de su maestro. Es uno que siempre está a los pies del maestro. Es uno que siempre está en búsqueda por más del maestro. Es un seguidor de aquel que lo llamó para que fuera suyo, porque Él desea que entiendas que Él es tuyo. Nuevamente, yo no quisiera que un texto tan familiarizado se enfocara meramente en el hacer, sin antes comprender la maravillosa noticia que por Él, solo por Él, es que Él está para contigo. Solo por Él es que tú puedes decir en Cristo verdaderamente, si te has arrepentido de tus pecados, si crees en Cristo, Él está para conmigo, Él me sostiene, Él me guarda, Él obra en mí para que yo sea como Él. Estas son las verdades del Evangelio. Antes de pensar en el milagro de que Él te use para evangelizar, tienes que comprender el milagro del Evangelio en tu vida. Porque el Evangelio no es aquello que ellos necesitan. El Evangelio es el milagro que tú y yo necesitamos. El Evangelio no es una noticia de conozcan a Cristo. El Evangelio es una noticia de que este Cristo me ha conocido, me ha llamado a Él y yo quiero que tú le conozcas. Nosotros no simplemente apuntamos hacia Cristo como algo fuera de nosotros. Nosotros por gracia apuntamos a Cristo que obra en nosotros y por medio de nosotros. Esto es entonces lo que es un discípulo de Cristo. Tú no lo tenías a Él, pero ahora estás con Él. Vivías sin Él, mas ahora tienes vida en Él. Entonces el discípulo tiene un antes y un después por solamente obra de Cristo. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con aquellos discípulos? Bueno, encontramos estos 4 primeros discípulos. 4 discípulos o 4 personas que eran hermanos. Simón era hermano de Andrés y Jacobo era hermano de Juan. Estos 4 hombres, como ya lo vimos, se dedicaban a la pesca y eran socios, trabajaban juntos, eran pescadores, ese era su oficio. Y esto es muy importante, porque nuevamente, antes de entender cualquier oficio el cual tú ejerzas, cualquier profesión, lo cual es importante, vamos a ver que no estamos hablando de un oficio per se, estamos hablando de un llamado por encima de cualquier llamado en tu trabajo. Más allá de una profesión, el cual ejercitas y haces y obras y trabajas, lo cual es importante, hay un llamado sobre tu vida, es la vocación, es el llamado a ser un creyente, un discípulo de Cristo. Ahora, cuando tú lees este relato, nuevamente está en todos los evangelios, te das cuenta que Marcos, Mateo, relatan esta historia, este encuentro de Cristo con estos 4 hombres llamados a ser pescadores de hombres en breves palabras. Ellos lo relatan brevemente. Mateo, Marcos y Juan, si tú vas a Juan, no ahorita, pero en tu tiempo con Dios vas a Juan, capítulo 1, te vas a dar cuenta que precisamente Juan lo que hace es presentar este relato desde otra perspectiva, a tal punto que tú pudieras pensar, espérate, aquí hay 2 historias diferentes. No, lo que hace Juan es presentarlo en términos primeramente primarios, personales, de cómo fue que un hermano encontró a Cristo y cómo fue que este hermano que encontró a Cristo llama a su hermano, en este caso a Pedro, y le dice, hemos encontrado al Mesías, ven a conocerlo. Esa es la manera en que Juan lo presenta. Pero ahora bien, Lucas nos presenta este mismo relato de una manera más profunda, en más detalle, que es lo que yo quisiera
que saliera hoy en esta prédica. Lo primero que Lucas nos dice en Lucas 5, 1 al 11, es que este trabajo de pescadores no era cualquier trabajo. O sea, el ser un pescador, y yo nunca he pescado, pero que todo, perdón a los que les gusta pescar, pero no me gusta, o me da cosa agarrar un pez. Entonces, no soy un experto en pesca, pero por lo que yo puedo leer aquí en nuestra historia, en nuestro relato sobre esos discípulos, es que Lucas dice que era un trabajo bien difícil. Es tan difícil que estos hermanos, socios, los 4, salieron a pescar toda una noche y no encontraron nada. Entonces, no asumas que el ser un pescador es simplemente tirar la cosita ahí y ya agarra los pescados. No, esta gente vivía de esto. Pasaron una noche entera y no encontraron ni un solo pescado. No simplemente Lucas nos da en detalle lo difícil que era esta profesión, pero nos da en detalle el poder de Jesús antes de un llamado. Ahora, ¿cómo es que se vio este poder? Bueno, Cristo se sube a la barca de Pedro y le dice, echa más para allá. Él le presta el bote para que predique. Bueno, ahí está el maestro que quiere predicar, sí, dale, predica. Pero cuando se mete en su trabajo, Pedro como que ya sabía, dice, Señor, perdón, pero es que quizá no te das cuenta, quizá no te enteraste. Tenemos un sueño tan tremendo porque hemos pasado toda la noche en vela. Ahora casi nos dormimos, no lo que dice el texto, yo estoy asumiendo esto, casi nos dormimos en tu enseñanza y ahora tú me estás diciendo que tiremos otra vez las redes. Señor, pero está bien, porque tú me dices yo lo haré. Ese es el contexto. Tiran las redes y ¿qué pasa? Todos conocemos muy bien que las redes casi no se rompían. ¿Por qué? Por la cantidad de peces. Ahora, todo esto precede este llamado de pescadores de hombres. ¿Y por qué es que hago tanto énfasis en esto? Nuevamente, porque un texto bien conocido ante nuestros oídos puede perder toda su eficacia o su poder de lo que pasa al que Cristo les llame a ellos a ser pescadores de hombres. Entonces, lo que encontramos aquí nuevamente es esta obra, sí, sobrenatural de Dios de hacer algo en Cristo donde no habían peces para ellos. Cristo llamó a muchos peces para ellos. Pero no simplemente esto, lo que encontramos en Lucas nuevamente es que si Marcos y Mateo nos dice que al escuchar a Jesús, ellos dejaron todo, absolutamente todo, esta es parte de lo que es ser un discípulo, dejarlo todo por él, pero lo que encontramos en Lucas es que él menciona algo que es de mucha importancia para ti como discípulo. ¿Y sabes qué es esto? Lucas agrega que Pedro cayó al suelo. Él no cayó al suelo de, wow, qué increíble los pescados, tanta cantidad de pescados, wow, cuánto nos estamos haciendo ahorita económicamente. No, ¿sabes por qué Pedro se tiró al suelo? Pedro cayó al suelo a los pies de Cristo porque se vio como lo que es, un hombre pecador. La pregunta difícil para todos nosotros es esa: ¿cómo te ves a ti? Delante del Señor. Yo no estoy hablando de cómo tú te ves al lado, en base a lo que está a tu lado o al frente o atrás. No, ¿cómo nos vemos delante del Señor? ¿Cómo nos vemos realmente? Es una de las preguntas más difíciles que tienes que contestar. No asumas cómo tú te ves delante del Señor. Delante del Señor. No delante de alguien más, pero delante del Señor. Muchas veces, creo yo, que nos reímos y hablamos aún del apóstol Pedro. Ese yo creo que es uno de los que más nos burlamos, más nos reímos. Es que Pedro, ese era X personalidad, este sí que hablaba, sí que metía las patas, sí que decía, que sí decía. Pero honestamente, yo doy tantas gracias a Dios por Pedro. Ahora te preguntarás, ¿por qué Michael da gracias a Dios por Pedro? ¿Sabes por qué? Porque Pedro revela mi corazón. Pedro revela dos realidades del corazón de un discípulo. Primero que todo, revela que en muchas ocasiones, si no siempre, asumimos que somos mejor de lo que somos. La gran mayoría de veces creemos que no, todo está bien. Si hay ciertas cositas malas que yo hago, o no soy tan malo como yo pienso, porque es que me comparo con el que está allá, con el que está allá, con el que está allá. No, realmente yo no soy tan malo. No, Pedro se tuvo que dar cuenta que ante el Señor era muy malo. Pero no simplemente nos muestra la realidad de lo que somos, pero nos muestra también, por otro lado, la gracia de Dios en Cristo, que nos muestra los pecados para que sepamos cómo es que somos. Pedro tuvo un encuentro con Cristo para entender cuán pecador era ante Cristo.
por sí sola o por sí solo, un discípulo jamás podrá ver su maldad. Es imposible. Porque todo mal siempre tiene que ser comparado con algo bueno. ¿Y quién determina lo que es bueno? Todo mal tiene que ser comparado con lo que es mejor. ¿Y quién más sino Cristo es el que determina lo que es bueno, perfecto, santo, justo? Por lo tanto, ante una comparación con Él, la respuesta adecuada de cada uno de nosotros debería ser precisamente caer ante Él y darle gracias a Él por lo que Él ha hecho en nosotros. Y esto es muy importante. Creo que uno de los grandes errores de los cristianos y de la iglesia, y me involucro ahí, como ya lo he dicho en varias predicaciones, es que hemos minimizado la enseñanza sobre el pecado. Hemos minimizado la seriedad de la naturaleza nuestra delante de Dios. Lo hemos minimizado. Hemos como que negociado, como que bueno, no es tan malo, no es tan grave, porque es que yo no he hecho esto. Siempre nuestra realidad es comparada ante las realidades de los demás. Pero es muy importante que nuestra realidad sea comparada con la realidad de quién es Dios. Y hasta que eso no pase, nosotros no podremos ver entonces lo serio de nuestro pecado y lo glorioso del llamado de Cristo. Y entre más tú veas lo justo de Dios, de apartarse de tu pecado y de apartarte a ti de tu pecado, jamás podrás escuchar que a pesar de ese pecado y de esa distancia de Dios, Cristo le dice a Pedro, no temas. De ahora en adelante serás pescador de hombre. ¿Viste? Hasta que Pedro reconoció su condición delante del Señor, es que Cristo le dice, no temas. No temas porque no eres tan malo. No temas porque en realidad pues tu pecado no te ha afectado tanto. No, Pedro tirado en el suelo, reconociendo su pecado delante de Cristo Santo le dice, hey, levántate. Tú has entendido lo que tú eres. Ahora ve y llama a otros que son como tú y me necesitan a mí. Ahora ve y muestra esta grandeza mía en salvarte a ti, Michael, como un gran pecador, porque hay muchos pecadores que necesitan no de ti y de tu vida perfecta. Ellos necesitan igual que tú un gran salvador. Por lo tanto, ¿sabes por qué hago tanto énfasis nuevamente en esto? Porque estas palabras de Cristo de no temas, Pedro, y pon tu nombre ahí, no temas, tienen que venir a ti con un ruido tan serio y tan severo como el ruido provocado por un avión cuando rompe la barrera del sonido. ¿Tú has escuchado cuando un avión rompe la barrera del sonido? En una ocasión, Priscila y yo estábamos en la sala de nuestra casa en Weston, cuando vivíamos allá, y yo recuerdo que estaba dando comida a ella, y de repente truenan, casi se rompen esos vidrios de nuestra casa. Y yo me asusté, yo agarré a Priscila, y dije, lo primero que pensé es, alguien se me va a meter por la ventana. Alguien me está tratando de romper la ventana. Yo me asusté, yo agarré a Priscila y no, tranquila, y estamos asustados. Yo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y con mucho cuidado, pongo a Priscila a un lado y me voy acercando, porque era de noche, me voy acercando hacia la ventana. Yo digo, si hay algo ahí, señor, ayúdame. Y no hay nada. Y yo, ¿esto qué pasó? Una explosión o algo. No. Twitter, inmediatamente, viviendo en Weston, ¿qué pasó? Pasó un jet que venía, porque Trump en aquel entonces venía a West Palm, y venía ese avión y venía esos jets y rompieron la barrera del sonido. Y se escuchó fuertemente. Es algo que impresiona. El ruido de eso es algo que me impresiona. Bueno, estas palabras de Cristo, ante Pedro reconocer su maldad, y después de decirle, no temas, de ahora en adelante te voy a hacer un pescador de hombres, tienen que venir con tal sonido ante nuestros propios oídos que se convierta como un sonido con una explosión sónica. Porque nuevamente las palabras de Cristo son poderosas y cumplen sus eternos propósitos. Ahora bien, lo que yo quisiera hacer en el resto de nuestro tiempo es que tú entiendas el poder de las palabras de Cristo. Yo creo que es algo que tienes que hacer para darle valor a lo que tú tienes ante ti día tras día. No es un libro con polvo, no es un libro mágico que tú lo abres y como que lo que tú lo abriste ahí de repente va a salir algo y va a ser algo.
Es un libro poderoso que al leerlo y andar según la palabra de Dios, vas a ver a Dios obrar en tu corazón. La iglesia no puede negociar, el creyente no puede minimizar la eficacia, la suficiencia de las escrituras. No lo podemos hacer. Por tanto, lo que yo sí quisiera hacer es que viéramos entonces y nos enfocáramos en el poder de las palabras de Jesús para llamar a aquellos y hacerles sus discípulos. Ahora tú te preguntarás, ¿de dónde yo saco esto? Bueno, versículo 17, hay una frase que nuevamente siempre podemos pasarla por delante rápidamente. Versículo 17 dice, y Jesús les dijo. Cuando tú lees eso, me pregunto, ¿tú entiendes lo que dice ahí? Jesús les dijo. Sí, Jesús les habló. Pero es que tú no entiendes, o no sé si te has puesto a detener, como yo lo hice esta semana, a detenerme a pensar, ¿por qué es que el texto enfatiza, Jesús les dijo? Bueno, porque tenía que hablar simplemente. ¿Es acaso las palabras de Jesús las mismas que tus palabras? ¿Es acaso las palabras de Jesús tan fuertes como tu propio corazón, como tus propias palabras, para a las palabras del rey tú decirle no? ¿Son las palabras de Jesucristo poderosas para llevar a cabo lo que Él se propone? ¿O son las palabras de Jesús más o menos poderosas para hacer lo que más o menos Él ha planeado hacer? Bueno, Jesús les dijo, y vemos la respuesta de ellos en versículo 18. Una absoluta obediencia. Al dejarlo todo, a sus papás, a los socios, a los empleados, a los barcos, a las barcas, a las redes, absolutamente todo lo siguieron porque Jesús les dijo, síganme. Es una respuesta inmediata de obediencia ante unas palabras que hasta el momento, y vamos a argumentar, son poderosas y eficaces para hacer lo que Él se ha propuesto hacer. Entonces no simplemente es aquí, pero cuando tú vas al versículo 20, pasa lo mismo, pero con otra palabra. Jesús los llamó. Ahora, quizás si tú pudieras hacer un estudio, ve a la casa y busca qué pasa cuando Jesús dice los llamó. Esta palabra normalmente tiene fines salvíficos. Es decir, cuando Él dice los llamó, la respuesta cuando haces un estudio de esta palabrita, te vas a dar cuenta que la mayoría de veces esta palabra, este verbo de los llamó, tiene impregnada el significado de yo te llamo, tú respondes. No hay opción ante este Dios soberano. Eso es lo que voy a pretender mostrarte. Porque de igual manera pasa que ellos dejaron su padre, dejaron todo por seguir a Jesús. Ahora, ¿qué hace entonces que las palabras de Jesús tengan tanta eficacia que al decirles o al llamarles y decirles síganme, la respuesta es obediencia? ¿Qué realmente hace que las palabras de Cristo sean eficaces y suficientes como para cuando Él llame tú respondas? Ahora, quizás que conoce la Biblia, puedes estar pensando ahorita mismo, no, eso no es así. Eso no es así. Porque yo me acuerdo de varias, podrías decir, pero una en específica de uno que no respondió a su llamado. ¿Cuál fue este? El joven rico. Y eso lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos al capítulo 10. En el capítulo 10 nosotros nos encontramos con este encuentro entre Jesús y el joven rico, que cuando Cristo le dice al joven rico, ve y vende todo, entrega todo y sígueme. El joven rico se afligió, es decir, se entristeció, le pesó en su corazón por estas palabras de Jesucristo y se fue triste. La pregunta entonces, se acaba el argumento. Las palabras de Cristo no tienen su eficacia como para poder hacer lo que Él se ha planeado hacer. Las palabras de Cristo están cortas, están limitadas. No hacen lo que ellas tienen que hacer. Porque ahí tenemos un ejemplo de este joven rico que no respondió ante sus palabras. Bueno, ¿qué pasó? ¿Son las palabras de Jesús lo suficientemente poderosas para lograr lo que ella demanda? Por supuesto que sí. Entonces, ¿qué es lo que encontramos en la historia del joven rico? Bueno, lo que encontramos en la historia del joven rico es un llamado como siempre, porque podríamos decir que por el resto de la vida en nuestra tierra, podemos decir a personas, venga, arrepiéntanse, crean, y todos van a responder.
El creyente conoce la Biblia y dice, no todos van a responder. Siempre algunos van a responder y otros no van a responder. Entonces, ¿quién determina esto? ¿Quién determina que este individuo sí responda y este individuo no responda? El individuo mismo. ¿Es eso lo que nosotros vemos en la Biblia? ¿Es eso lo que la Biblia enseña? Que uno sí responde y otros no responden porque es que ese individuo respondió. Entonces tú me estás diciendo que según tú, la interpretación de la Biblia es que las palabras de Jesús están siempre esperando la respuesta de un individuo. Por lo tanto, ponemos las palabras del Señor con nuestras respuestas o nuestras palabras al lado del otro. Yo que quiero ayudarte a entender que las palabras de Cristo tienen la eficacia. Y lo que encontramos entonces con la historia del joven rico y el por qué no respondió, es porque es diferente solo escuchar el mensaje de Cristo a escuchar el mensaje de Cristo con la obra sobrenatural de Cristo para que lo que escuchas tú respondas. Eso es lo que hace Cristo en la salvación. Cristo llama, da un anuncio, pero según Juan 10, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Esta es la obra poderosa de Cristo, que lo que muestra es que sin esa obra sobrenatural de Cristo, todos y cada uno de nosotros haríamos lo mismo que el joven rico. Y esto es, yo no voy a dejar esto. Mi riqueza, yo no voy a dejar mis riquezas. Mi pecado, yo no lo voy a dejar. No, yo no voy a dejar, yo no voy a dejar, yo no voy a dejar. Pero el creyente que ha sido iluminado por Cristo, lo deja todo porque lo ha encontrado todo en Cristo. Esta es entonces lo que vemos en el joven rico, es una ilustración de nuestro corazón sin ser intervenido por el Dios perfecto, de quitar ese corazón de piedra, dar un corazón de carne y responder. Por lo tanto, las palabras del Señor sí tienen toda su eficacia para hacer lo que Él se ha propuesto hacer. Las palabras de Dios y de Cristo son la revelación de la gloria y el poder de Dios en Jesús. Ahora, yo quiero hacer algo por el resto del tiempo que nos queda. Parte de esto es porque estoy tan convencido que la palabra del Señor tiene su eficacia, su poder, que yo ni nadie puede salvar, ni tú mismo, ni tú salvas a nadie. Es obra sobrenatural del Señor por medio de su palabra predicada y anunciada. Yo quiero compartir contigo ciertos versículos que hablan sobre esto. Yo quiero que tú escuches, por favor. Que tú pongas atención a los versículos que voy a leer, porque son varios. El fin de esto no es que tú digas, ok, si ya me conoces el versículo, es que tú te detengas nuevamente y posiblemente pase aquí entre nosotros este avión que rompa la barrera del sonido y haga esta explosión sónica ante tus oídos y tú escuches la palabra del Señor. ¿Sabes por qué? Porque lo que encontramos en 2 Corintios 4:6 es lo siguiente: pues Dios que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, Génesis, oscuridad, luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones. ¿Para qué? Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Colosenses 1:16-17, porque en Él, es en Cristo, fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Hebreos 1:3, Él, Cristo, es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos 4:12-13, porque la palabra de Dios es eficaz, viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la visión del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos 11:3, por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. 2 Timoteo 3:16-17, toda escritura es inspirada de Dios y útil ¿para qué? Para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Estas son
algunas menciones de el poder y de la eficacia de la palabra de Jesús. Por tanto, la palabra de Jesús no es un juego. Y la palabra de Jesús no es resistida cuando Él llama eficazmente a alguien. Ahora, no solamente son las palabras del Nuevo Testamento, son las palabras del Antiguo Testamento que confirman el Nuevo Testamento. Como por ejemplo, Isaías 48, se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Isaías 46, 9 al 11, acuérdense de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo. Escucha esto, por favor, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Yo llamo del oriente un ave de rapiña y de la tierra lejana al hombre de mi propósito. En verdad he hablado y ciertamente haré lo que suceda. Lo he planeado, así lo haré. Isaías 55, 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Ahora, si esta es la palabra del Señor, ¿cuál es el llamado de un profeta en el Antiguo Testamento como de un pastor en el Nuevo Testamento? Bueno, Jeremías 23, 28, 29. El profeta que tenga un sueño, que cuente su sueño. Pero el que tenga mi palabra, que hable mi palabra con fidelidad. ¿Qué tiene que ver la paja con el grano? Declara el Señor. Escucha esto. ¿No es mi palabra como fuego? Declara el Señor. Y mira, si tú quieres ver si la palabra tiene poder, mira cómo lo escribe él. Y como martillo que despedaza la roca. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Y cuando Él quiere aplastar un corazón de piedra, lo va a aplastar, porque es la palabra del Señor. Ezequiel 37, 1 al 14, hablando de la famosa obra de la regeneración que sucede en la salvación. Bueno, entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, despiértense. No, oigan la palabra del Señor. A huesos secos. Así dice el Señor Dios a estos huesos, voy a hacer que en ustedes entre espíritu y vivirán. Y pondré tendones sobre ustedes, haré crecer carne sobre ustedes, los cubriré de piel y pondré espíritu en ustedes y vivirán y sabrán que yo soy el Señor. Cuán preciosa y poderosa es la palabra del Señor. ¿Cuál es entonces una conclusión al escuchar todos estos versículos sobre la palabra de Dios? Bueno, la palabra de Dios manifiesta al Salvador Jesús, que con todo poder Él creó y con todo poder y con toda autoridad creó para dar vida, salvar, santificar y cumplir todo y cada uno de sus propósitos eternos y divinos sobre cualquier cosa o persona en la creación en la cual Él creó. Es el Dios bíblico. Es el Dios presentado de tapa a tapa, de Génesis a Apocalipsis. Tú encuentras un Dios que hace lo que quiere hacer porque precisamente Él es el creador. Y nadie le dice a Él qué hacer. Él es el Señor soberano. Por lo tanto, Cristo y el ministerio de Jesús es eficiente, seguro y eficaz, ya que su ministerio contiene la autoridad como para llamar eficazmente a alguien a salvación o eficazmente, justamente y santamente traer juicio para aquellos con los que Él quiera traer juicio. Precisamente esto es lo que vemos ya para cerrar en Marcos. ¿Por qué hablamos de juicio? Bueno, precisamente esta frase, los haré pescadores de hombres, no es una frase de aquellos que eran pescadores. Esta frase tiene un peso histórico y un peso del Antiguo Testamento. ¿Sabes por qué? En el Antiguo Testamento, ¿sabes a quién se le conoce como pescador? Al Señor, a Yahweh. Es en el Antiguo Testamento que se dice que el Señor tiene garfios, hooks. Es el Señor el pescador que trae sus
garfios y trae esto para traer juicio a naciones como a su propio pueblo. Por ejemplo, con sus garfios trajo juicio a Siria. Isaías 37, 28, 29. Con sus garfios trajo juicio a Egipto. Ezequiel 29, 4. Con sus garfios trajo juicio a Gog. En Ezequiel 38, del 3 al 4. Y literalmente, Jeremías 16, 16 dice, y yo traeré pescadores para traer juicio a su pueblo. Ahora bien, cuando tú escuches, los haré pescadores de hombres, esta frase conlleva la respuesta la cual ellos hicieron. No puede ser que en vez de yo ser uno que reciba el juicio del Dios, los garfios del Señor, Él me haya salvado a mí como portador de las buenas noticias. Yo dejo todo por aquel llamado. El peso de los garfios del Señor que vienen como juicio del Señor y han sido removidos por ti porque el garfio del Señor cayó ¿en quién? En Cristo. El garfio, el hook de el Señor cayó sobre su Hijo amado. Por lo tanto, el ser pescadores de hombres no es hacerte mejor que cualquier otro hombre. No es darte una superioridad de que tú eres más santo, más justo, más perfecto, tú tienes tu vida ya perfecta, tu matrimonio perfecto, tus hijos perfectos. No, en absoluto. Lo que muestra es la gracia de Dios que te salvó a pesar de tu propio pecado. Entonces, lo que vemos acá nuevamente es que tenemos un precioso mensaje que anunciar ante lo venidero y es el juicio de Dios. Ser pescadores de hombres involucra entonces el humillarte ante Él, porque por gracia tú has sido partícipe y estás por gracia escapando del futuro garfio del Señor. ¿Solo por qué? Porque Cristo fue entregado por ti. Ahora bien, entonces la seriedad del llamado de ser anunciantes o mensajeros de aquel reino, de aquel Jesús, conlleva a que veamos a toda persona con la necesidad misma que tú tienes, conocer a Cristo. Conocer a Cristo. Un pobre entendimiento del juicio venidero de Dios verá un pobre movilizarse de la iglesia de Dios. Por lo tanto, tú tienes personas que compartir. Yo tengo personas que compartir. Que anunciar las verdades de aquel que nos moviliza. Por tanto, ser discípulo de Cristo no es decir, ay, ya llego yo a la iglesia, ya estoy yo en la iglesia, yo soy salvo, qué rico, no me preocupo por el mañana, yo ya estoy seguro con Cristo. No, el que ha entendido el mensaje del Cristo y es un discípulo de Cristo, con más ansia se moviliza para que otros escuchen el mensaje de Cristo. ¿Y qué me da la seguridad que van a responder? Bueno, mi técnica, yo voy a hacer esto, yo voy a llorar, les pongo un piano, hago esto, seguro ellos van a arrepentirse, seguro yo les digo, mira, pero es que Dios te quiere sanar. No, lo que asegura la salvación de ese individuo es Cristo mismo. Por tanto, el creyente no se va con, ojalá me responda. El creyente se va con una aseguranza de victoria que ante todo aquel que Cristo quiera, Él va a salvarlo y asegurar su salvación para hoy y para siempre. La iglesia no se moviliza con temor, ni con falta de pasión. La iglesia se moviliza precisamente porque Cristo ha dicho, yo te llamo, yo te digo, tú dejas todo y me sigues a mí. Ese es el mensaje precioso de nuestro gran Salvador Jesucristo y que perfectamente hoy es ilustrado en lo que estamos haciendo en esta tarde ya, y es recordar el sacrificio de Cristo. Por lo tanto, ser pescadores de hombres es un milagro de evangelio que por gracia has escapado el garfio, el hook del Señor, por Cristo, y ahora tienes un mensaje precioso que proclamar de la salvación que es del Señor, que hoy mismo proclamamos. Creyente, que Dios te haga un amante de Él, amante de deleitarse en conocer su palabra, que no la negociemos ni que pensemos que la conocemos, porque mucho nos falta conocer a este gran Señor que se ha revelado perfectamente en su palabra. Así que déjame orar y después los niños van a pasar por aquí. Padre Dios, te damos tantas gracias porque al ver tu obra milagrosa, al llamar a estos primeros, al decirles y ellos responder, al llamarlos y ellos responder, tú nos has hecho a nosotros el mismo llamado y por tu misma eficacia y soberanía hemos respondido. Gracias, Dios, por darnos salvación. Y gracias por usarnos a pesar de nosotros.
Gracias por Cristo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.